falta de un cuarto de hora para empezar la gran carrera de Yo corro en casa. Yo me corono. Os voy a enseñar por dónde voy a intentar correr 3 o 4 horitas por aquí, por dentro de casa. Entonces correré por aquí, igual me subo un poquito a la elíptica. También tengo la suerte de tener aquí la terracita, y para no agobiarme me bajaré por aquí. No sé si mi mujer, que ahora está durmiendo, me dejará correr un poquito por dentro de casa, pero si no, hay un poquito de desnivel. Subiendo y bajando escaleras para combinar un poquito y que el tiempo pase. Y a ver cómo... ¡Vamos! ¡Un minuto queda! A falta de arco nos vamos a poner este. Y esto va a empezar. Yo me corono. ¡Ya! Bueno, 10 minutos de carrera. Estoy como un hámster dentro de la jaula y girando en la rueda. Madre mía. Y menos mal que yo tengo suerte y tengo garaje y tengo terraza. ¡Buah! Pero bueno, vamos a seguir. 30 minutos de carrera. Ya he visto a algunos aficionados ahí animándome. Así que vamos a subir la primera subida del día. Vais para acá, mon Javier. Primero tengo que coger unas naranjitas para el avituallamiento. Bueno, primera subida del día. Esto parece la subida del Santo Espíritu de Cegama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y los aficionados! ¿Cómo nos animan? ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! Bueno, más de una hora de carrera. Ahora queda una bajada rápida. Y después viene una subida y arriba tendremos el avituallamiento. Así que a ver si podemos avituallar un poquito. Y vamos. Vamos a la subida. A ver, porque tendremos asistencia en el avituallamiento. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias. Espectacular. Muchas gracias. Seguimos. No. Seguimos. Esta carrera la vamos a ganar. De momento vamos primeros y no nos sigue nadie. Así que aguantar el ritmo y a seguir igual. ¡Vamos! Después de
2 horas y media de carrera. Uf, esto ya es un mareo. Pero como no aguanto más, he decidido, sé que no está bien, pero he decidido que me voy a dar la vuelta a mi manzana, la vuelta a la manzana, que sí. Bueno, he decidido, aunque a mi mujer no le parecerá bien. No lo hagas. Sí. Lo tengo decidido y me voy ya a dar la vuelta a la manzana. Porque ya no aguanto más. Y como siga así, voy a coger de la nevera otra y voy a dar una vuelta a 2 manzanas. Así que vamos a entretenernos hasta que venga mi liebre, que me va a ayudar para cuando llegue el muro. Tres horas de carrera. Por fin tengo a la liebre. ¡Cucú! ¡La liebre que me sigue! La mejor carrera de mi vida. Qué bien lo vamos a pasar. Vamos, seguimos. Después de 3 horas y media de carrera, la verdad es que pensaba que sería más duro, sea por que tampoco puedes coger velocidad, o sea por el entretenimiento. Ahora resulta que la que iba a ser mi liebre se duerme. Madre del amor hermoso, qué preocupada está por todo esto. Ay, la ignorancia, la felicidad, o no, pero bueno, 3 horas 37, seguimos dándole vueltas a la rueda del hámster. Hemos subido, bajado escaleras, hemos dado vueltas al garaje, hemos ido a la terracita panorámica, pero bueno, al final aquí al sol es donde mejor se está. Y bueno, han salido algunos vecinos a animarme, a animarnos, y bueno, seguimos. Vamos a estar una horita más y a comer. Venga, ánimo y a por el COVID-19 y a ponernos fuertes por si viene el COVID-20, claro. Chao. Bueno, ya hemos superado las 4 horas. Y seguimos mi bebecita y yo. Y esperemos que mucha gente haya optado por, en
en vez de comprarse cualquier cosa por internet, haber colaborado con esta iniciativa o cualquier otra iniciativa o fabricando mascarillas o con lo que sea para que entre todos, con poco que aportemos, esto sea más llevadero y sobre todo que termine lo antes posible. Pero bueno, dicho esto, después de 4 horas y 5 minutos ya, cansado y un poco mareado, pero bueno, la verdad que no se ha hecho tan largo y me da un poco de pena y incluso me gustaría hasta seguir, pero bueno, hay que hacer la comida. Es sábado y comeremos los 3 y nada, seguro que después de comer no me apetece tanto seguir corriendo, pero ahora la verdad es que después de las 4 horas, viendo que dentro de 25 o 30 minutos me tocará parar, me gustaría hasta seguir, pero bueno, la verdad es que me gustaría seguir, sobre todo si fuera por ahí arriba, comer algo y seguir. Mochilita y con mi nena, mis 2 nenas, si me acompañan. Seguimos. Bueno, después de 5 horas ya me parece que ya se ve, ya se escucha Depa y ya se ve ya por fin se ve el arco de meta y creo que no me sigue nadie, así que creo que voy por primera vez a ganar una carrera, mi carrera de Yo me quedo en casa challenge. Vamos. Sí. Yo me corono, yo me he coronado. Yo me quedo en casa challenge. 5 horitas de disfrute. Chao.